Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, saludamos al doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral. Doctor Oleas, un gusto saludarle. Explíquenos, en medio de esta situación que está viviendo el país, la Constitución obliga, con la muerte cruzada, a la convocatoria hasta en 7 días a estas elecciones, tanto de presidente y vicepresidente de la República cuanto de las elecciones legislativas. ¿Cómo debe desarrollarse este calendario electoral luego de la muerte cruzada? Doctor Medardo Oleas, un gusto. Miguel, buenos días. Un saludo cordial a todos los radioescuchas de esta prestigiosa radio. Bueno, este es un evento muy especial porque tiene que realizarse en muy corto tiempo. Es decir, de que no se aplican las normas generales establecidas en la ley de elecciones y este proceso tiene que ser reglamentado para que se cumpla la elección de presidente y vicepresidente de la República, asambleístas nacionales y asambleístas provinciales en 90 días. Para eso tiene que primero establecerse cuándo se debe realizar los procesos de democracia interna, después regular la forma como deben inscribirse, impugnarse y calificarse las candidaturas, que tienen que ser para plazos realmente cortos y evitar la manipulación y la dilatación de las mismas, porque la experiencia ha sido que cuando llega al Tribunal Constitucional esto puede causar serios estragos al proceso, porque las papeletas para este proceso tienen que estar listas para su impresión en 30 días, es decir, el Instituto Geográfico Militar tiene que tener ya la nómina de los candidatos máximo 30 días, porque luego de eso se inicia el proceso de impresión y después tiene que manejarse todo lo que es la distribución. En tanto sucede este proceso, tiene que nombrarse a los miembros de las juntas receptoras de voto, que entiendo van a ser los mismos que votaron en el proceso anterior, porque no hay tiempo para hacer sorteos ni estar haciendo otro tipo de nombramientos. La parte más importante va a ser el diseño del proceso de difusión y promoción electoral, que ahí vamos a pedir al Consejo Nacional Electoral que sea muy inteligente en el desarrollo de esta promoción electoral, porque ha fracasado en el país todo lo que se llama las franjas publicitarias y no podemos admitir a la presente fecha de que se vuelva a admitir las franjas publicitarias porque no podemos tener cuñas que no dicen nada. Yo creo que ahí tiene que aplicarse lo que dice la Constitución y como este proceso será máximo de unos 15 días, tendrá que necesariamente hacerse debates temáticos en radios y cadenas de radio y televisión, pero en cadenas de radio y televisión a efectos de que la ciudadanía conozca, porque en democracia el derecho de los ciudadanos es conocer quiénes son los candidatos, a quién representan y naturalmente lo que están planteando como solución a los problemas del país. Luego viene el proceso de votación y de escrutinio, proceso de escrutinio que si bien está reglado en la ley, hay que tener mucho cuidado para evitar los reclamos y ese tufo de fraude que quedó en la mente de los ciudadanos en los procesos anteriores, para lo cual tiene que reglamentarse la forma como se van a transmitir los datos. Y a mi criterio eso es un punto muy importante, porque eso del escaneo que se apagan las computadoras tiene que desaparecer del Consejo Nacional Electoral, porque el imaginario de la ciudadanía es que ahí se comete el fraude. Si en las elecciones tenemos 2 finalistas que ninguno de ellos llega al 40% y le supera con 10% al anterior, tiene que haber segunda vuelta electoral. Y eso también tiene que estar previsto en el calendario electoral, de manera tal de que todo el proceso se cumpla en un plazo máximo de 6 meses y nosotros tengamos al nuevo presidente de la República, Asamblea Nacional, ya nombradas en el plazo de 6 meses. Como ven, este es un proceso inédito, rápido, donde naturalmente tiene que demostrarse la eficiencia y responsabilidad democrática del Consejo Nacional Electoral a efectos de que se cumpla con esta obligación que le encarga la Constitución y que tiene que ser cumplida en forma eficiente. En este tiempo será que, porque se ha dicho que hasta el 24 de mayo tendría que convocar. ¿Qué pasa mientras se convoca? Tiene la potestad, estando en un proceso electoral, la potestad del CNE
de destituir autoridades si es que no le ponen los recursos, o cualquier acción de un juez. Es decir, tiene esa potestad y tampoco se puede, doctor Oleas, continuar con el proceso de renovación parcial. El momento que se realiza la convocatoria de elecciones, primero tiene que establecerse el calendario electoral donde se establezcan todo lo que dije anteriormente, es decir, los plazos que tienen que cumplirse para las diversas etapas del proceso. Pero la ley dice que iniciado un proceso electoral, ninguna autoridad puede obstruir el desarrollo del mismo. Es decir, que ni la Corte Constitucional puede dar una opinión adversa al desarrollo y normal desenvolvimiento del proceso, ni tampoco, en este caso, el Consejo de Participación Ciudadana, que debería suspender la renovación de los vocales de los dos que están pendientes por renovarse. Es decir, que se debe mantener la independencia a efectos de que el proceso electoral no tenga problema alguno en su desarrollo. Entonces, convocada ya la consulta, estas demandas que han sido presentadas en la Corte Constitucional deberán quedar suspensas, porque caso contrario se podría aplicar la ley contra los jueces que den una opinión adversa al proceso electoral en marcha. Bien, en los escenarios que usted nos está describiendo, doctor Medardo Oleas, pero ¿qué sucede si antes de la convocatoria, si se va a hacer la próxima semana, la Corte Constitucional, un escenario, por allí como hay jueces que ya se pronunciaron por el juicio político por el presidente, haya una mayoría que diga es inconstitucional la muerte cruzada, pese a que es absolutamente clara la Constitución, pero es un escenario posible, contra la Constitución, pero escenario posible. ¿Qué pasa si comienza a prepararse, no se convoca todavía, pero la Corte Constitucional echaría abajo la muerte cruzada? La demanda presentada tiene que tener un proceso en la Corte Constitucional, y es imposible que en 7 días puedan admitir el proceso, que tiene que primero ser admitido y después tiene que juzgarse en los términos establecidos en la ley. Y en 7 días es imposible que se pueda dar cumplimiento y se pueda emitir una resolución. Hacer lo contrario sería violar la ley. Por eso yo estoy plenamente seguro de que eso no va a suceder. Yo creo que son patadas de ahogadas de los señores asambleístas que ya exasambleístas que deberían ir a su casa y dejar que el proceso democrático fluya en forma normal. Yo creo que el Ecuador está cansado de esta forma de actuar de ciertos políticos, porque ha visto con satisfacción que se mande a la casa a una asamblea incompetente, y no podemos admitir que precisamente estos malos ex asambleístas insistan en que no se cumpla un proceso democrático establecido en la Constitución y que nos permitirá conformar nuevamente una nueva asamblea. Yo creo que ya es hora de dejar a un lado estos incidentes y concentrarnos en nombrar 1 o 2 candidatos que representen a los miles de ciudadanos, al 80% que no tienen representación política, a efectos de que se nombre una buena asamblea. Yo creo que los ciudadanos de este momento tienen que tener presente la vergüenza que ha sido para el país tener a unos legisladores que ni siquiera sabían expresarse adecuadamente, ni leer, porque les ponían por escrito los textos que tienen que leer. Yo creo que es hora de pensar en una solución democrática que permita constituir una asamblea con hombres y mujeres que prestigien a la legislatura, con hombres y mujeres que realmente puedan hacer los cambios que quedaron detenidos, porque en este periodo la Asamblea no ha dictado leyes ni ha reformado las que tiene que reformar. Y más importante, dejar a un lado esa costumbre que tenemos los políticos ecuatorianos, o estos nobles políticos ecuatorianos, de participar en un proceso cuando no tienen representación alguna. No queremos 10 o 12 candidatos en la papeleta electoral. Eso sería un absurdo. Entonces lo que hay que buscar es que simplemente vayan 1 o 2 candidatos que representen a la gran mayoría de ecuatorianos. Para eso yo creo que deberíamos trabajar en los consensos que tanta falta hacen en el país y olvidarnos de los procedimientos en la Corte Constitucional, que, repito, no tienen base legal, y el procedimiento establecido en la Corte Constitucional impedirá que en 7 días haya una resolución.
Vamos a hablar más adelante sobre esto de los consensos, acuerdos y el proceso electoral, pero un comentario, doctor Medardo Oleas. Ayer desesperadamente el disuelto expresidente de la Corte de la Asamblea Nacional, este señor Virgilio Saquicela, un personaje siniestro para el país, decía ayer, la Corte tiene que en 2 días máximo pronunciarse. ¿Qué se cree este señor pidiendo eso? A ver, él es abogado y él sabe que hay un procedimiento que está establecido en la Ley de Garantías Constitucionales y de Control. Entonces, él no puede decir eso, él no puede imponer ni ordenar a una corte que viole los procedimientos para que simplemente le den una respuesta y se pronuncien sobre un hecho sobre el cual debe haber un análisis y una resolución y una sentencia, porque la corte tiene que dictar una sentencia. Entonces, estos, como le digo, son patadas de ahogado de un muy mal funcionario, porque él cumplió muy mal su función y un muy mal político que ha desprestigiado a la clase política del Ecuador. Sin embargo, este momento está radicado en dos, doctor Oleas, para que lo comente, 2 jueces constitucionales por sorteo. La demanda del Partido Social Cristiano está en manos del juez constitucional Joel Escudero y la demanda de Pachacuti en manos del juez constitucional doctor Enrique Herrería. Pero de lo que conozco directamente de la Corte, no se han reunido todavía los tribunales de admisión. Esto pudiera quedar en la admisibilidad y que no se admita y se acaba el asunto, doctor Oleas. Así es, no deberían admitir porque se trata de una demanda que va contra la norma expresa de la Constitución. Entonces no se puede presentar una demanda contra una disposición constitucional clara. Además, esta disposición fue dictada en la Constitución del 2008. ¿Y quién hizo la Constitución del 2008? Los propios correístas que ahora la quieren impugnar con sus socios, los socialcristianos. Entonces, que esas disposiciones que dieron para que tengamos un hiperpresidencialismo no sean impugnadas ahora cuando no les interesa. La ley es la ley y la Constitución es la Constitución y tiene que aplicarse, le guste o no le guste a las personas, porque para eso es la ley, es aplicable para las condiciones establecidas y en este caso esta crisis que formó y creó precisamente la Asamblea ha sido solucionada de esta manera y la salida es la democrática, donde ponen en manos de los ciudadanos la resolución, no en la Corte Constitucional. La solución ahora está en las urnas y a través de las urnas los ciudadanos sabrán pronunciarse, no en la Corte Constitucional. Claro está que de acuerdo a los procedimientos, esta demanda podrá seguir y terminará algún día, pero ese algún día ya no causa efectos jurídicos dentro de un proceso que se encuentra en marcha. ¿Y cómo lograr consensos y acuerdos en el país sobre los grandes problemas y que no sea solo la toma de estos sectores del poder? Ahí está la solución a los problemas. Vimos que se activaron una serie de redes ciudadanas cuando terminó el último proceso electoral porque consideraron que se había cometido fraude y presentaron denuncias ante la fiscalía. Estos ciudadanos que están unidos en varias redes sociales, muchos de ellos, por ejemplo, se unieron para pedir la revocatoria del mandato contra los legisladores. Entonces, todos estos ciudadanos que comenzaron a activarse, lo que deben es volver a unirse, ya no en muchos grupos dispersos, sino concentrarse en buscar un candidato de consenso. Lo que yo propongo es que todos estos precandidatos que ya están saliendo se unan y acepten que previo a una encuesta el que mayor aceptación tenga ante la ciudadanía es el que encabece precisamente la lista presidencial. Porque, repito, no podemos admitir que vengan varios ciudadanos de la misma tendencia, porque eso solo va a perjudicar a la única organización que tiene un voto duro del 20% y que puede ganar con el 20% las elecciones, como sucedió con el triunfo en las alcaldías y prefecturas. No ganaron por mayoría, ganaron con un 20%. Entonces el 80% de los ecuatorianos tiene que pensar que no puede desperdiciar su voto. Y a los activistas políticos que en este momento están ya
conformando las precandidaturas, pedirles que por favor sean sensatos, reconozcan con humildad si tienen o no aceptación y no entren al juego de las vanidades donde yo quiero estar en una papeleta electoral porque simplemente eso puede proporcionar a futuro mi nombre. No es así. El Ecuador ahora requiere un cambio profundo, porque si no damos estabilidad, la economía va a verse afectada y si se afecta la economía vamos a sufrir todos los ecuatorianos. Ya no queremos nosotros que esta gran mayoría que apoyó la revocatoria del mandato sea burlada y a lo mejor vaya a la presidencia de la República un personaje siniestro que nos venga a imponer tesis y condiciones que no han sido aprobadas en el mundo, porque han sido rechazadas y han fracasado en el mundo, porque lo que el Ecuador requiere es paz, estabilidad, desarrollo. Entonces, llamados a estos ciudadanos a que por favor se unan, conversen, dialoguen y nombren un solo candidato. Bien, al doctor Medardo Oleas, expresidente del Tribunal Supremo Electoral, seguiremos hablando, le seguiremos convocando porque recién va a empezar este proceso electoral. Doctor Oleas, como siempre, muchas gracias, su valioso aporte. Gracias, Miguel. Buenos días. Muchas gracias, muy buen día. 7:02 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos directamente a un diálogo con el secretario jurídico de la Presidencia de la República, doctor Juan Pablo Ortiz, para hablar sobre el desarrollo, aplicación de la muerte cruzada. Sin embargo, de que es absolutamente claro, y hemos leído esta mañana, por ejemplo, una opinión de un